Hola, ¿cómo os va? Como dije en una anterior intervención oral, quiero hablar algunas cositas de el desmantelamiento del estado de bienestar que están llevando adelante los estados europeos. Alemania, que es el jefe de la Unión Europea, ya lo ha declarado, que el estado de bienestar suyo no puede desmantelarse, es el más antiguo de Europa. Fue empezado a crear por el canciller Bismarck a finales del siglo XIX, siempre con fines perversos y malvados. El estado de bienestar es una de las operaciones de ingeniería social más destructivas para las personas, para las sociedades, para la cultura europea y para el futuro de la humanidad, porque significa una intervención brutal y despiadada del Estado en la vida de las personas, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y ahora resulta que estos estados maravillosos que tienen a su servicio la robótica, la informática, la inteligencia artificial y todas estas baratijas tecnológicas no son capaces de mantener el estado de bienestar en funcionamiento porque dicen que no hay recursos, que no hay manera de mantener esta estructura mastodóntica que se crea con objetivos perversos, obviamente. Tengo que decir que hace ya pues 15 añitos, en uno de mis primeros libros, publiqué este. Este es uno de mis primeros libros que se titula El giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar. Aquí yo ya advertía pues que los estados de bienestar europeos, fuera de Europa no lo hay en casi ningún lugar, en algún país latinoamericano, rudimentos, en algunos otros países se ha hecho un intento de crear los estados de bienestar, pero es un fenómeno de Europa occidental, pues estaba en decadencia. O sea, una de las causas principales era la descomposición demográfica de estas sociedades, la falta de natalidad, hacía imposible que se continuara con lo que alguien ha llamado el Estado social y el escudo social. Nos han vendido esto no hace mucho, la extrema izquierda pues stalinista, pues ha hablado y ha hablado y ha hablado del escudo social. Ahora resulta que como todo lo que esta gente dice eran mentiras y falsedades, porque hace ya mucho tiempo, hace ya 4 o 5 años, que todos los economistas relativamente serios decían que el estado de bienestar no puede mantenerse. Y ya hay una declaración oficial diciendo que no puede mantenerse. Entonces, es curioso que el estado de bienestar suscita el entusiasmo de todos. Por ejemplo, la extrema izquierda está entusiasmadísima con el estado de bienestar, pero la extrema derecha también. No es para menos, puesto que quien instaura el estado de bienestar en España es el régimen de Franco, el régimen fascista de Franco en 1963. Ha durado poco aquí, fijaros, si calculáis, pues ha durado poco más de medio siglo, ¿no? Esta cosa que se supone que iba a ser eterna y para siempre, porque era un avance, era un progreso, avanzábamos hacia una situación en que el Estado iba a atender a los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Ahora resulta que ya no quieren eso y ahora nos desatiende, nos abandona. Por supuesto, no quiero hacer terrorismo verbal, no del todo, quiero decir que todavía pues seguirá habiendo algún tipo de pensiones, de prestaciones durante algunos años, incluso durante bastantes años, pero según el principio de cada vez las cuotas serán más altas y cada vez las aportaciones económicas a las personas serán menores. Entonces esto va a introducir cambios decisivos, cambios fundamentales en nuestras vidas, en muchos aspectos, que pueden llegar desde la estructura de la familia hasta el erotismo, la sexualidad, la natalidad, etcétera, porque el estado de bienestar era como un conjunto de torpedos lanzados a la línea de flotación de las sociedades europeas. A partir de ahí, pues ya no es necesario tener hijos, la sexualidad se convertía en una bobadita frívola, la gente se creía protegida por el papá Estado y podían vivir vidas perfectamente decadentes, irresponsables, estúpidas. La noción de libertad con responsabilidad, con deberes, se había perdido y Europa se había convertido en una especie de lupanar de mala muerte en el cual pues la gente luego era muy feliz, ¿no? Hay que decir que España, por ejemplo, es el mayor consumidor de sustancias psicotrópicas legales del mundo, porque el grado de infelicidad y degradación individual que ha promovido el estado de bienestar, también lo han promovido otras cuestiones, es enorme. Por lo tanto, ahora todos los lloraduelos están saliendo diciendo, qué horror, qué espanto, qué va a ser de nosotros si el Estado no nos protege, nos vamos a morir, qué va a pasar, qué va a suceder. En realidad,
La gente se moría antes de que en 1963 el señor Franco, el general estableciera el estado de bienestar. Pues no, había muchísimos sistemas de ayuda mutua, muchísimos sistemas de ayuda mutua que hacían la vida de la gente mucho mejor, porque se ayudaban unos a otros, se querían, las familias eran mucho más sólidas, había una relación interpersonal más profunda, más auténtica, más sincera, las relaciones de amistad eran muchísimo mejores que ahora. Todo esto es lo que el estado de bienestar ha destruido, y lo ha destruido conscientemente, por lo tanto no hay ningún motivo para el llanto. Es verdad que la gente que se ha dejado convencer por la retórica podrida de la extrema izquierda estalinista y de la extrema derecha neofalangista de que el estado de bienestar español es lo mejor de lo mejor, pues sí, lo va a pasar mal, pero claro, es que no se tienen que dejar convencer por estas cosas. A estas personas yo les animo a que lean mi libro, a que lo estudien y vean que el estado de bienestar es una trampa terrible. Es una trampa que nos degrada, que nos destruye, que nos envilece, que nos quita todo sentido moral, toda responsabilidad individual y nos convierte simplemente como en tontos manejados desde arriba según el albedrío de esa mafia que quiere ser todopoderosa y ahora ya está en retirada, que es el Estado. Daros cuenta que lo que así en un primer análisis económico significa el estado de bienestar es un sistema de unos impuestos. Sí, las cuotas de la seguridad social son un sistema de impuestos con los cuales en los primeros años la cantidad de recursos financieros de los que se apoderaba el Estado era enorme, porque claro, no podía uno elegir quedarse al margen del estado de bienestar si eras asalariado o si eras autónomo, etcétera. Pues tenías que pagar las cuotas, tenías que estar ahí inmerso, o si eras pequeño empresario igual. Y entonces esto era obligatorio. En primer lugar, el principio de la obligatoriedad es contrario a las nociones de libertad con responsabilidad, con moralidad y con sociabilidad que forman parte de lo mejor de la cultura occidental. Por eso, no hay nada más contrario a la cultura occidental, más opuesto que los fascismos y los estalinismos. Ellos sobran, ellos son antieuropeos. Los estalinismos es obvio que sí, y los fascismos también. Hitler, los falangistas españoles, los fascistas italianos son lo que se llama el despotismo oriental, algo que ya en el siglo XVIII alguna gente dijo que no era propio de la cultura europea. El despotismo, el fanatismo, la racionalidad, el culto al jefe, el culto al líder, el culto al caudillo, todas estas cosas no forman parte de la cultura occidental, salvo en su lado negativo, que, como sabéis, yo rechazo. Pero lo mejor de la cultura occidental se basa en los principios de la democracia directa y de la libertad con responsabilidad y con deberes. Entonces esto era anulado, allí te hacías asalariado, pues nada, te metían y luego te prometían una pensión y te prometían unas prestaciones que en realidad se pueden conseguir de otras muchas maneras, por sistemas de ayuda mutua, por la cooperación, por muchas maneras, si era necesario que el Estado metiera las narices en esto como lo quería meter en todo. El Estado total tiene en el estado de libertad, en el estado de libertad, ¿qué cosa estoy diciendo? En el estado de bienestar, su peor expresión. Entonces ahora resulta que después de decirnos que esto ya era una conquista irreversible, como decían los fascistas de izquierda, estalinistas y todos estos y las feminazis, ahora resulta que no solamente no es irreversible, sino que se ha venido abajo poco más de 100 años después que ellos y ellas nos dijeran que era irreversible. Esto se veía venir, ¿no? Porque el estado de apatía, de degradación, por ejemplo, los consumos horrorosos que hay de alcohol, de drogas legales y ilegales, la absoluta indiferencia de la gente ante lo que pueda pasar, porque, claro, como les han quitado la responsabilidad de vivir, entonces ellos se han hecho responsables en todos los sentidos. Una sociedad no puede funcionar así. Una sociedad tiene que estar funcionando por personas responsables que se hacen cargo de la totalidad de su vida, que no delegan su vida en manos de funcionarios del Estado, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, toda esta gente que no son nada más que mafias horrorosas que están ahí para saquearnos, sobreexplotarnos y sobre todo sobredominarnos. Y a esto iba el estado de bienestar. Ahora podemos decir que nos encontramos en una situación nueva en la cual vamos a vivir de nuestros propios recursos y capacidades.
y esto va a estimular nuestra creatividad, va a mejorar las relaciones interpersonales, va a volver otra vez a poner en su sitio, en el importante sitio que le corresponde, a las formas naturales de convivencia y relación. Va a relanzar la natalidad, porque claro, antes se nos dijo, ya no es necesario que tengáis hijos porque vais a tener pensiones. Ahora ya, si las pensiones que nos van a dar es una miseria, pues tendremos que acudir otra vez a lo de siempre, que es lo que ha funcionado. La humanidad tiene 300.000 años, ya ha llegado hasta donde ha llegado gracias a las unidades naturales de convivencia, pero llegó el Estado y se metió ahí. Como siempre que el Estado se mete en algo, lo destruye todo, lo embarulla todo, lo hace todo conflictivo y lo caotiza todo. Ahora, las personas que se creyeron eso y que se han dejado llevar a formas de vida sin libertad, irresponsables, caotizadas, convertidos simplemente en productores compulsivos y consumidores cada vez menos compulsivos, porque claro, cuando el salario medio son 1.200 euros, pues no hay mucho para el jugueteo, esto de lo que llaman las clases medias malvadas, esta tolátrica sociedad de consumo, ¿no? Con 1.200 euros, pues hay muy poquito que hacer. Entonces vamos a reconstruir las formas de relación y convivencia que se han perdido. La relación interpersonal, la vida vecinal, todas estas cosas las vamos a ir reconstruyendo poco a poco. Esto o perecer, no va a haber otra opción. Daros cuenta que cuando el canciller de hierro, el señor Bismarck, estableció los primeros rudimentos del estado de bienestar en Alemania a finales del siglo XIX, lo hizo con objetivos estrictamente militares, puesto que Alemania quería ser la potencia dominante en Europa, y eso significaba guerras. La economía alemana, el capitalismo alemán exigía a gritos que hubiera guerras para conseguir mercados, fuentes de materias primas, etcétera, etcétera. Y entonces resultó que Bismarck pensó que para ganarse a la clase obrera alemana para el militarismo y convertir a los trabajadores alemanes en soldados motivados y, digamos, furibundos contra sus enemigos, había que darles estas cositas del estado de bienestar, y entonces planteó las pensiones, las ayudas y tal. El proletariado alemán no lo tenía, claro que lo tenía, y la clase campesina alemana, que entonces era mayoritaria, porque al principio el proletariado no era una facción mayoritaria del pueblo alemán, era una facción minoritaria, ni siquiera un tercio de la población, la gran mayoría seguía siendo campesina, con sus industrias, digamos, bienes básicos. Esto era Alemania cuando el señor Bismarck estableció esto. Pues ellos sabían perfectamente cómo vivir, cómo convivir, cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo curarse, cómo sanarse. Y entonces llegó el Estado y dijo, esto no vale de nada, vamos a imponer un nuevo impuesto atroz que es el del estado de bienestar. Y ahora me hace gracia todos estos llorones profesionales que nos dicen, ¿qué va a ser de nosotros el estado de bienestar? Pues la verdad, pues nada, tendremos que adaptarnos a la nueva situación y ganaremos bastante con esta situación. También hay que reconocer que personas que se han creído tan rotundamente el estado de bienestar, que han interiorizado sus desvalores, sus disvalores y sus maldades, les va a costar trabajo adaptarse a esto, pero yo os pido, si me estáis viendo y escuchando, que hagáis un esfuerzo, pero tened en cuenta que vuestras vidas van a cambiar, no de golpe, porque lo que se ha planteado es el desmantelamiento progresivo y paso a paso del estado de bienestar. Atención, solo de las prestaciones, no de los ingresos. Los ingresos van a seguir creciendo. Cada vez nos van a pedir más, nos van a apalancar más, pero nos van a dar menos. Esto ya en realidad se está pasando desde hace 10 años o así. O sea, que ni siquiera va a ser algo nuevo. Pero entonces tenemos que repensar nuestras vidas como individuos individuales, es decir, como yo totales, y también como individuos sociales. Es decir, estos individuos sociales significa que formando parte de una comunidad humana a la que debemos unirnos para reconstruir una vida colectiva al margen y en contra del Estado. Si la mafia estatal nos abandona, pues ¡hala, estupendo! Iros a hacer puñetas, ¿no? Ahora nos vamos a organizar nosotras y nosotros por nosotros mismos a partir de lo que yo denomino unidades de convivencia. Por ejemplo, en las sociedades actuales la amistad se ha quedado reducida a casi nada. Ya no hay cuadrillas de amigos, ya no hay amistad profunda. Esto es un sentimiento importantísimo que vamos a recuperar ahora. La amistad, el afecto, el amor, la confianza, la palabra dada, el respeto de unos por otros, la ayuda mutua, la alegría de ayudar a los demás y de ser ayudado. Esto va a salir de la aniquilación del estado de bienestar. Y luego, tomando carrerilla, no solamente vamos a
a repudiar el estado de bienestar, sino el estado en su totalidad. Tenemos que autogobernarnos a nosotros y a nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos que una mafia nos gobierne? ¿Qué nos proporciona esta mafia? Daros cuenta que a nivel actual, de cada 100 euros que nosotros pagamos de impuestos y las cuotas a la seguridad social son ni más ni menos que una forma de impuestos, como explico en mi libro, pues entonces resulta que nos dan 30. El resto pues se lo gastan ellos en ejércitos, en policías, en más funcionarios vigilantes, en más sistemas informáticos de vigilancia y control, y también en sus bacanales, en sus orgías, en sus lujos desmedidos y sobre todo en ayudar y en aportar dinero a la gran empresa capitalista. La gran empresa capitalista es el colmo de la ineficiencia y el derroche. ¿Por qué se mantiene? Porque el Estado, de mil modos directos o indirectos, nos roba a nosotros a través de los impuestos y de las cuotas a la seguridad social para dárselo a los grandes capitalistas. Si el Estado no ayudara a los grandes capitalistas, no habría capitalismo, porque el Estado es ineficiente y el capitalismo aún más ineficiente. Podemos vivir sin el uno, sin el otro. Podemos vivir como comunidad popular, autónoma, libre y capaz, gobernándonos por nuestras asambleas soberanas y practicando la amistad, el afecto, el amor, la convivencia y la relación. Pues ese es el proyecto. ¿Que esto costará lograrlo? Bueno, por lo pronto el Estado ha retrocedido porque es tan delirante, es tan irracional, se había llegado tan lejos en la locura estatolátrica, en la degradación de la persona por el Estado, que es otro de los objetivos esenciales del estado de bienestar, degradar a la persona. Claro, si la persona está degradada, ya no es enemigo para el Estado, por lo tanto se la ha degradado de 1000 maneras, de 10.000 maneras. Se le ha quitado toda conciencia moral, todo sentimiento de responsabilidad, todo amor por la libertad, todo afecto por sus semejantes, se le ha convertido en un monstruo. El estado de libertad, el estado de bienestar nos ha convertido en monstruos y ahora se trata de que contra esa monstruosidad inducida construyamos una sociedad de la libertad. Y de eso se trata. Pues muy bien, ahí quedamos. Seguiremos hablando del estado de bienestar. Claro que sí. Contra el estado de bienestar. Claro que sí. Hasta luego.